Imagínate llegar un día a tu iglesia y encontrarte con esto. Rakata lama. Arrebesheke terederebeke. Sé que Comienza a hablar las lenguas del Espíritu Santo. Shedele baba shenana. El lenguaje del Espíritu es un código imposible de descifrar por el reino de las tinieblas. Hola. Bienvenidos. El tema de hoy ¿es el hablar en lenguas la evidencia de tener el Espíritu Santo? Pues no, de ninguna manera. Usted puede saltar, puede danzar, puede patalear, hablar en lenguas. Pero esa no es la evidencia de tener el Espíritu Santo. La Biblia es clara en cuanto a eso. En Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gálatas 4:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. El hablar en lenguas si no hay intérprete no edifica. No es que sea algo malo, pero si usted habla en lenguas y fuera de la iglesia usted no se comporta con mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, bondad, etc. Usted no verá a Dios, porque el Espíritu Santo no mora en templos sucios. Hay 3 ocasiones en el libro de los Hechos, donde el hablar en lenguas sucede cuando se recibe al Espíritu Santo: Hechos 2:4, 10, Hechos 44-46 y Hechos 19:6. Sin embargo, estas 3 ocasiones son las únicas veces en la Biblia donde el hablar en lenguas se menciona que los que recibieron a Jesús hablaron en lenguas al instante de recibir el Espíritu Santo. A través del libro de Hechos, miles de personas creen en Jesús y no se dice nada acerca de que hayan hablado en lenguas. Hechos 2:41, Hechos 8, 5-25, Hechos 16, 31, 34 y Hechos 21-20. En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que hablar en lenguas es la única evidencia de que la persona haya recibido al Espíritu Santo. De hecho, el Nuevo Testamento enseña lo contrario. Se nos dice que cada creyente en Cristo tiene al Espíritu Santo, Romanos 8:9, 1 Corintios 12:13 y Efesios 1:13-14. Pero no todos los creyentes hablan en lenguas, 1 Corintios 12:29-31. Por desgracia, muchas personas han sido engañadas a causa de las lenguas extrañas. La falta de claridad respecto de este asunto ha llevado a mucha gente a una vida de verdadero infierno, peor que antes de haber conocido al Señor Jesús como Salvador. Los demonios se manifiestan a las personas que desean acaparar la atención, generalmente, por medio del espiritismo, o hablando un lenguaje raro o, incluso, imitando a las personas bautizadas en el Espíritu Santo, las cuales hablan lenguas extrañas originales de Dios. Muchos están ansiosos por hablar en lenguas extrañas, porque fulana de tal, que es más nueva en la iglesia, ya fue bautizada por el Espíritu Santo. Piensan que, por ser más antiguos en la fe, tienen que ser bautizados de cualquier manera, cueste lo que cueste. Entonces, olvidándose de alabar a nuestro Señor Jesús, con la pureza del alma, se quedan intentando conseguir hablar en otras lenguas. El diablo, viendo tal actitud orgullosa, viene sobre ellos y comienza a hablar, incluso a cantar, en otras lenguas. Ante tal situación, creen haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero más tarde los frutos podridos empiezan a aparecer y
En lugar de mostrarse alegres y felices, se muestran disconformes, reclamando cosas a los demás y nunca están satisfechos con nada. En definitiva, son una cizaña que se levanta en medio del trigo. Y si eso fuera todo lo que hacen, nos daríamos por satisfechos, pero, además, comienzan a profetizar dentro y fuera de las iglesias, van en contra del pastor, emitiendo críticas y, en fin, sembrando la rebelión en medio de la congregación. Usted es sellado con el Espíritu Santo cuando usted se comporta con mansedumbre y entiende lo que dice la Biblia. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos capítulo 2 registra que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y capacitados por Él para proclamar el Evangelio. Los apóstoles fueron habilitados para hablar en otros idiomas, lenguas. En ninguna parte, el hablar en lengua se presenta como algo que todos los cristianos deban esperar cuando reciben a Jesucristo como su Salvador. Y por lo tanto son bautizados en el Espíritu Santo. De hecho, de todas las conversiones relatadas en el Nuevo Testamento, solo 2 registran el hablar en lenguas en ese contexto. Las lenguas fueron un don milagroso que tuvo un propósito específico. Así que no esperes el hablar en lenguas para entender que recibiste el Espíritu Santo. Más bien espera entender lo que la Biblia dice en realidad y el discernimiento de entender cuando alguien está predicando una doctrina errónea. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos.